Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Panameña de Terapia Intensiva por la invitación que me hiciera para participar en este importante congreso. Soy el doctor Jorge Hidalgo, soy el jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Belize Healthcare Partners y de la unidad COVID-19 en el mismo hospital. Aparte, también soy el actual secretario general de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y es un honor para mí poder participar en un evento tan importante como este. Y bueno, vamos a hablar en los siguientes 20 minutos acerca del uso y el rol de los sistemas de terapia de purificación en el manejo de los pacientes de terapia intensiva, ¿no? Y pues, como se ha propuesto, este es una terapia adyuvante, es decir, es muy importante enfatizarlo, no es parte del manejo estándar, sino bien es una opción dentro del armamentario que tenemos para el manejo de los pacientes con sepsis y que esencialmente se está dirigido a tratar de controlar la importante disregulación que existe con el sistema inmune y tratar de dar un espacio para que el cuerpo pueda mismo retomar el control, ¿no? La idea esencial es tratar de controlar algunos de los mediadores inflamatorios que son responsables de disregulación que se encuentra en el sistema inmunológico en los pacientes con sepsis. Algo importante, no hay ningún conflicto de intereses para mí con esta presentación. Y entonces, como bien hemos sabido dentro de los aspectos de la fisiopatología de la sepsis, los patrones moleculares asociados a patógenos circulantes, incluido las endotoxinas y entre ellas los lipopolisacáridos, son importantes en el reconocimiento del sistema inmunológico y así como claves para iniciar una rápida y importante reacción inflamatoria. Lo que vemos acá es que la excesiva producción de marcadores proinflamatorios como citoquinas pueden conducir a una inestabilidad hemodinámica y llevar al paciente a fallo multiorgánico. Y por otro lado, de igual forma, la liberación excesiva de los elementos antiinflamatorios como citoquinas pueden de una manera importante suprimir el sistema inmunológico y hacer que el huésped sea, eh, sea más susceptible a infecciones secundarias. Por otro lado, también los elevados niveles en plasma de lipopolisacáridos y citoquinas están igualmente asociados a una alta incidencia y un incremento en la severidad de la lesión renal aguda y también están asociados a un incremento de la mortalidad en pacientes con sepsis. De manera tal que la remoción del exceso de marcadores inflamatorios se ha propuesto como una alternativa terapéutica, particularmente eh, mediadores inflamatorios como citoquinas y endotoxinas de la circulación, y se presentan como una opción plausible en el tratamiento, en las opciones terapéuticas que tenemos en los pacientes con sepsis, con la intención eh, eh, más importante de mejorar los resultados en el manejo de este tipo de pacientes. En la pasada década hemos observado que hay algunas opciones terapéuticas sobre la base de remoción de mediadores inflamatorios y vemos, por ejemplo, algunos como los dispositivos ligadores de lipopolisacáridos, particularmente de polimixina B y tobramicina, los sistemas de absorción de citoquinas y algunos otros
opciones terapéuticas que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, por ejemplo, esta gráfica nos ilustra la cascada inflamatoria y los diferentes targets que hay en los diferentes sistemas de purificación sanguínea. Como podemos ver, vamos a ver sistemas que remueven patógenos de la sangre, sistemas que remueven endotoxinas y otros patrones moleculares asociados, otros que son remueven leucocitos activados y una reprogramación de leucocitos, y los que esencialmente vamos a enfocarnos el día de hoy, que son aquellos que están dirigidos a la remoción de citoquinas. Entonces, la importancia de los sistemas de hemoabsorción, eh, particularmente de citoquinas, es importante porque, como bien sabemos, las citoquinas son importantes en la reactivación de la respuesta inflamatoria en sepsis y que, como ya lo mencionamos, se asocia a o permite que si no tenemos control sobre esto, que los pacientes puedan fácilmente evolucionar a fallo multiorgánico, y esto consecutivamente va a incrementar la mortalidad de estos pacientes. De manera que estos dispositivos están diseñados para capturar y aclarar citoquinas de la circulación con la intención de mejorar los resultados de los pacientes con sepsis. Otros beneficios que vemos también es que, por otro lado, aparte de remover citoquinas, también remueven algunas endotoxinas que esencialmente están involucradas en los síndromes hiperinflamatorios de la sepsis, tales como algunas enfermedades autoinmunes. También eh, permite su utilización en pacientes con traumas, con pacientes con quemaduras, y también podemos estar utilizándolo en los síndromes de liberación quimérica de antigénicos y en terapia de células T. Entonces, la base principal, como estos mecanismos o estas opciones de tratamiento funcionan, sistemas de purificación, están basados en sistemas biocompatibles que les llamamos bits, que son pequeños polímeros porosos que actúan como pequeñas esponjas y que esencialmente remueven aquellas sustancias tóxicas para la sangre con una selectividad importante, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como vemos, pues estos eh, sistemas de purificación tienen sistemas de absorción que son altamente compatibles con estos polímeros o bits, y que cada uno de estos bits tienen un tamaño importante, y se dice que es básicamente comparado con un grano de sal que actúa como pequeñas esponjas para remover aquellas sustancias en la sangre basados en un proceso de absorción. Entonces, importante que es que no es un filtro, sino más bien se basa en un fenómeno de absorción selectiva, ¿no? Consiste en sistemas de columnas de hemoperfusión que básicamente son divenilbenceno de poliestireno y que están cubiertas de polenil pirrolidone, que remueven citoquinas y otras moléculas de un peso molecular medio en una superficie de absorción importante, ¿no? Entonces puede decir que la superficie de absorción es aproximadamente de unos 45.000 metros cuadrados, lo cual es comparable con una cancha de fútbol, ¿no? Y esta selectividad o absorción selectiva de las sustancias hidrofóbicas de más o menos 55 kilodaltos, ¿no? Esto permite que haya una remoción selectiva por una selección cruzada, como vemos en la imagen acá que ilustramos. Por otro lado, pues también podemos decir que tiene un perfil favorable de absorción,
porque pues obviamente permite que podamos tener algunas conservación de sustancias como albúmina, no hay remoción de factores de coagulación ni de inmunoglobulinas. Por otro lado, también ayuda a que haya una restauración de la respuesta fisiológica sin necesariamente tener que remover otros mediadores de inflamación y no hay activación de los sistemas de coagulación ni del complemento. Lo que en algunas ocasiones vamos a observar es que hay una pequeña pérdida de plaquetas. Entonces hay una efectiva eliminación de los marcadores de inflamación. Vamos a ver que hay eliminación de citoquinas, particularmente interleuquina 6, interleuquina 8. Vamos a ver también remoción de los patrones moleculares dañados, patogénicos. eh, y vamos por otro lado, también a observar que también estos sistemas pueden ser utilizados en casos como rhabdomiólisis, pacientes con fallo hepático y también hemos encontrado utilidad también para pacientes que van a cirugía cardiovascular, de manera que la eliminación efectiva de mediadores de la inflamación es muy importante en este tipo de sistemas de purificación, ¿no? Por otro lado, pues ya también para ir resaltando, vamos a ver que en cuanto a mediadores de inflamación, lo podemos utilizar para poder tratar de ganar el control en pacientes con choque séptico, particularmente choque vasopléjico. Lo podemos también utilizar, se ha también comenzado a utilizar en pacientes con COVID-19, particularmente en la cascada inflamatoria. Eh, Nos permite también la remoción de mediadores inflamatorios en pacientes que van a cirugía cardíaca y también vamos a ver que podemos utilizarlo en pacientes en cirugía cardíaca de emergencia, en pacientes con falla hepática, pacientes con rhabdomiólisis y también hemos visto la utilidad en algunos pacientes con intoxicaciones por drogas. De manera que entonces vemos cómo acá los sistemas de purificación se han propuesto particularmente en pacientes con eh, fallo multiorgánico, pacientes con shock vasopléjico, en pacientes en la tormenta de citoquinas, en pacientes con COVID-19 y con la idea principal de tratar de ganar un control y remoción de los diferentes marcadores de inflamación, patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares de daño, ¿no? O alarminas, como bien también los conocemos. Y nos permite tratar particularmente de alcanzar y modular la respuesta inmunológica con la intención de poder ganar tiempo para que los mecanismos de reparación propias del organismo puedan eh, poder entrar y hacer su trabajo, ¿no? Por supuesto que hay esto, la respuesta inmunológica, como sabemos, es bastante compleja. Vemos los niveles de citoquina fisiológicos, también vamos a ver los niveles disregulados de citoquina. La intención es tratar de ganar una modulación de la respuesta inmune para tratar de retomar el balance. Y entonces el mecanismo o el propósito racional al final es tratar de alcanzar la homeostasis inmune con ese tipo de alternativas de tratamiento. Entonces, importante es una terapia adyuvante, no es una terapia de primera línea, es una alternativa de tratamiento que tenemos para los pacientes con sepsis para tratar de dar un soporte de órganos para poder ganar tiempo y permitir que la terapia que hemos dirigido al control de la sepsis pueda
eh, hacer su trabajo y reganar el control y poder, por supuesto, permitir tiempo de resucitación, ¿no? Entonces, básicamente es la idea principal detrás de ese tipo de alternativas de tratamiento, ¿no? Y entonces el momento de utilizarla es, vemos que tenemos un paciente estable, un paciente que vamos viendo que va progresando a su inestabilidad de acuerdo a los metas propuestas de tratamiento y a los diferentes parámetros de monitorización como la presión arterial media, eh, y entonces vamos viendo que ya los pacientes que están entrando a un shock refractario y eso vamos a decir que es un paciente que está con norepinefrina más allá de 0.3 microgramos kilogramo minuto. Estamos viendo que hay un importante fuga capilar, que hay elevación del lactato, los niveles de interleuquina están elevados. Entonces, es el mejor momento, lo más temprano que podamos utilizarlo, obviamente vamos a tener los mejores resultados, ¿no? Para ganar el control. Estos son más o menos cómo se hace el diferente setup de los circuitos extracorpóreos. Ese es, uno de los scores del doctor Kogelman en Alemania, que es, sin lugar a dudas, uno de los que más ha investigado acerca de el sistema de purificación sanguínea. Entonces acá es un score que nos permite ir haciendo basado en los diferentes parámetros del lactato, norepinefrina, los catecolaminas, hidrocortisona y los bolus. Entonces vamos a poder ir haciendo un puntaje que nos permite ir tomando la decisión para considerar el mejor momento para poder apoyar a los pacientes con ese tipo de terapia. Estas son las primeras evaluaciones de los diferentes sistemas y scores que tenemos para validar el uso de estos alternativas terapéuticas, terapias adyuvantes. Y bueno, y por otro lado también el uso de los sistemas de purificación en las primeras 24 horas y por otro lado, si el paciente debe o no utilizar múltiples terapias. En todo caso, si por ejemplo vemos un paciente que está en un curso agudo y no estamos viendo una respuesta inicial apropiada, entonces podemos ir cambiando los diferentes filtros de absorción al menos a cada 12 horas. Bien, de manera que cada paciente lo vemos de ver de una manera individual, no todos los pacientes, como ya todos sabemos, van a responder de la misma forma, ¿no? Entonces son algunos de los estudios que se han hecho para poder validar y dar este tipo de opciones terapéuticas dependiendo de los diferentes marcadores, el uso en shock y la evidencia sobre los años, de acuerdo a los diferentes series de Kogelman, de Friesek, de Brouwer, de Rock, eh, donde esencialmente estamos tratando de buscar la seguridad del paciente como primera opción. Eh, y vamos a ir viendo, por ejemplo, acá estudios de purificación sanguínea en shock séptico con terapia estándar y con la utilización de ese tipo de alternativas terapéuticas. Entonces, estos lo vamos a ir rápidamente pasando por cuestiones de tiempo. Acá otros estudios de los datos de India, pues, básicamente ah, viendo la seguridad y la tolerabilidad de este tipo de terapias de remoción de citoquinas como terapias adyuvantes y las diferentes otros datos que básicamente van evaluando la seguridad, la valoración y la estabilidad hemodinámica y también así
la mejoría de la terapia respiratoria y por otro lado también la posibilidad de darle una mejor pronóstico de ese tipo de pacientes, ¿no? Pero rápidamente, pues, para ir viendo las otras opciones son las opciones de los sistemas de purificación en pacientes con COVID-19, particularmente cuando los pacientes están en la tormenta de citoquinas para controlar la respuesta inflamatoria. Vemos acá otras consideraciones, el shock vasopléjico para modelar en pacientes con ERDS, pacientes que están en ECMO, estas son algunas de las recomendaciones y los países que han autorizado para el uso de este tipo de opción terapéutica, particularmente pacientes con COVID-19 y los diferentes estudios hechos para mediar la respuesta inflamatoria, ¿no? Rápidamente por cuestión de tiempo, otros futuros campos de utilización es en pacientes con rhabdomiólisis, pacientes con cirugía cardíaca, pacientes con fallo hepático. Y entonces acá vemos básicamente la intención es para tratar de controlar los sistemas de hiperinflamación. eh, lo podemos usar como terapia, se puede usar en intraoperatorio y en el postoperatorio, básicamente con la idea de tratar de controlar los mediadores inflamatorios en cirugías de alta complejidad, cirugía aórtica, trasplantes como puente para ganar tiempo, con sistemas de hiperinflamación preexistentes como shock y endocarditis, y diferentes otras opciones que tenemos como si hay aún mayor riesgo de sangrado. También, por otro lado, también se ha propuesto los sistemas de purificación en pacientes con fallo hepático para tratar de controlar la respuesta inflamatoria igualmente en ese tipo de pacientes y tratar de alcanzar un balance inmunológico. Los diferentes estudios que hay apoyando este uso, casos de series en Rumanía, igual en pacientes con falla hepática. Y igual acá vemos los diferentes marcadores y parámetros que se utilizaron como variables clínicas. Ya lo habíamos mencionado rápidamente, el uso de pacientes en rhabdomiólisis para como una remoción de mioglobina y mejorar la inmunomodulación y evitar que estos pacientes progresen a fallo renal importante, tratando de hacer un control, en este caso particular de mioglobina, ¿no? De manera pues, básicamente fue una visión rápida de las terapias de remoción de citoquinas y sus diferentes indicaciones. Es muy difícil poder abarcar todo en 20 minutos, pero por otro lado, vemos que esos sistemas de aplicación pueden resultar beneficiosos en pacientes. Un aspecto importante que estamos viendo son los cambios de los endpoints y los diferentes estudios, básicamente que ya no se enfocan solo en la mortalidad, sino más bien en el beneficio que cada una de esas terapias puede tener. Y entonces los endpoints van dirigidos hacia lo que cada una de las terapias ofrece, ¿no? Naturalmente necesitamos estudios grandes, controlados, que puedan apoyar más este tipo de terapias. Por ahora son una alternativa adyuvante que puede mejorar el pronóstico en los pacientes eh, en sus diferentes indicaciones, ¿no? Los sistemas de planificación, pues ya hemos visto, son divididos la mayoría en tres categorías: los que se ligan lipopolisacáridos, los que son los positivos de absorción de citoquinas y aquellos que incluyen un intercambio de plasma. De manera que con esto quiero agradecer a la Asociación Panameña
de terapia intensiva, la invitación que se me hiciera para participar y pues para dar una visión rápida de ese tipo de alternativas de tratamiento. Muchas gracias.